Bueno, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio bíblico del libro de Jonás, este libro que había empezado hace bastante tiempo ya, y hoy tenemos la oportunidad de retomarlo. Vamos a ver todo el capítulo 2. Ya habíamos visto el capítulo 1, donde Jonás es enviado a la ciudad de Nínive para predicarles el Evangelio, eh, sabiendo él que, que su mensaje era de salvación, no de juicio, no quería ir. Eh, entonces decide huir de la presencia de Dios, eh, enojado no con Dios, sino con los ninivitas, con ese pueblo, por su condición, por el pecado que había, por las cosas que habían hecho. Sabemos que los ninivitas eran un pueblo colonizador, eran tremendos, eran grandes torturadores, había muchísimo pecado en la ciudad de Nínive. Entonces Jonás decide no hacerlo y tiene la idea de huir de la presencia de Dios. Eh, no desafiando a Dios, sino tratando de irse de que no, para no cumplir lo que el Señor lo había mandado. Eh, y decide tomar un barco, decide tomar un barco que iba a Tarsis, eh, y Dios pone detrás de Jonás un inmediato perseguidor, que es una tormenta, un fuerte temporal, vientos, olas, lluvia. Y muchas veces nos pasa que cuando estamos alejados de la presencia de Dios, eh, lejos de la comunión con Cristo, el pecado resulta que trae algunos temporales y tormentas a la familia, al alma, a cada uno en particular. Eh, y es algo inquietante. Imagínense estar en medio del mar en una tormenta. eh, no debe ser muy agradable. Esto pasa cuando muchas veces estamos lejos de la presencia de Dios. Esto es lo que nos llega. Y dice la palabra que Jonás estaba durmiendo cómodamente en el interior de la nave. eh, Cuando el patrón le dice: ¿qué haces, dormilón? Le, ¿Por qué no ayudás? A ver si podemos. Imagínense que cada uno de los marineros pedía favores a su Dios, eh, para tratar de calmar la tempestad. Jonás es arrojado al mar. Todos sabemos la historia, que, que Dios dispuso un gran pez para que tragara a Jonás y lo mantuviera allí 3 días y 3 noches hasta que fue vomitado en tierra. No, no vamos a entrar en la disyuntiva de si estuvo vivo durante los 3 días y 3 noches o no estuvo vivo durante 3 días y 3 noches. Leyendo algunos comentarios bíblicos que vamos a ver en uno de los versículos del capítulo 2, algunos, se podría llegar a pensar que pudo, pudo haber muerto dentro del pez. Pero no es mi intención entrar en esa disyuntiva, ni mucho menos. Quiero rescatar del versículo 2, del capítulo 2, la oración de Jonás, que es lo que vamos a ver ahora. Para aquellos que tenemos Reina Valera 1960, el título del capítulo se llama así: la oración de Jonás. Vamos a leer los 10 versículos de este capítulo y vamos a sacar 3 o 4 cosas en particular, que es la que quiero compartir hoy con ustedes. Dice, capítulo 2, versículo 1 de la oración de Jonás: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Las salvaciones de Jehová. Versículo 10: y mandó Jehová al pez y vomitó
a Jonás en tierra. Bien, hermanos, imaginémonos por un breve instante de tiempo la situación de Jonás. Estaba siendo tragado, ya había sido tragado por el pez y, y empieza a orar. Hace algunas afirmaciones Jonás eh, hacia Dios en el versículo 2, en el versículo 6. Jonás no veía otra cosa que muerte. Sabía o presentía o pensaba que su final era esto. Dice, desde el seno del Seol clamé y me oíste. Y si vemos la traducción de Seol, eh, sabemos que era sinónimo de sepultura, de donde iban los muertos, de sepulcro. Dice en el versículo 6, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Pero con lo que me quiero quedar y lo que quiero compartir hoy con ustedes de esta oración de Jonás son tres cosas. La primera es, ¿cuándo oró Jonás? Jonás oró cuando estaba en problemas, cuando estaba viendo y viviendo en carne propia el descontento de Dios contra él por haber pecado. Cuando estamos afligidos, cuando estamos en medio de una prueba, cuando estamos lejos de Dios, debemos orar. Es cuando más tenemos que orar. A veces nos sucede que como no nos sentimos cómodos, o como no estamos bien, o creemos que no estamos bien delante de Dios, nos cuesta orar por miedo, por vergüenza. Jonás estaba siendo mantenido vivo por un milagro y la buena voluntad de Dios para él, a pesar de la ofensa, a pesar de nuestras ofensas, debe ser lo que abra nuestros labios, lo que abra nuestras almas en oración cuando estamos alejados, cuando estamos eh, lejos. La segunda cosa que quiero compartir con ustedes es ¿dónde oró Jonás? Imagínense en el lugar, la situación. Cuando estamos pasando un momento de angustia, un momento de dolor, un momento difícil, la oración que nace en ese momento es la oración más pura. No hay un modelo de oración. Dios es nuestro recurso inmediato. La oración, a través de la oración a Dios es nuestro recurso inmediato para salir de esa circunstancia, para alcanzar oportuno socorro, para tener alivio a nuestra aflicción en ese momento. Nadie dice que hay un lugar o no hay un lugar específico para orar. Ahora con este tema de esta situación de salud que estamos viviendo, donde no nos podemos encontrar como iglesia, donde nos podemos juntar, donde Dios ha permitido que tengamos esta tecnología para que podamos hacerlo a través de un mensaje, de WhatsApp, a través de la computadora con el Zoom. Eh, Tenemos que ver que no hay un lugar donde orar, no hay un lugar específico donde tengamos que reunirnos para orar. Podemos hacerlo, Dios nos manda que así lo hagamos, que nos congreguemos, pero no hay un momento del día, es cada uno donde lo dispone su corazón, su tiempo yendo al trabajo, en su casa, en la soledad de su habitación, cuando usted lo necesite. Todos los días debemos hacerlo. Jonás oró desde el vientre del pez, en el medio de la prueba, que es cuando más tenemos que hacerlo. Y esto tenemos que tomarlo como ejemplo. Y la tercera cosa eh, que quiero ver con ustedes y compartir con ustedes. ¿A quién oró Jonás? Al Señor su Dios. Esto nos tiene que animar a cada uno a retornar a Dios cuando estemos lejos. Nadie mejor que Él puede entendernos, nadie mejor que Él puede solucionarnos, nadie mejor que Él puede escucharnos, nadie mejor que Él es nuestro consuelo. Y por último, ¿qué fue la oración de Jonás? La oración de Jonás fue más un relato de lo que estaba viviendo y de lo que estaba pasando, su experiencia, la reflexión antes, entonces, dentro del pez. Y recuerda y resalta la prontitud con que Dios eh, oyó su oración y respondió. Eh, Cuando estamos en la aflicción, cuando estamos pasando la prueba, cuando estamos tratando
de salir adelante, de retornar a los caminos de Dios, la, la oración muchas veces es nuestra mayor oración sustanciosa, la que más, la que no es un modelo pactado, o donde no hay un modelo de oración, es lo primero que sale del corazón. Es fervorosa, es intensa, es real. eh, y acá nos muestra que no, que nuestro momento con Dios, nuestra oración a Dios, nuestro momento de estar con Él, es lo que tenemos en el corazón, es lo que nos sale del alma, es lo que sentimos, es nuestra aflicción, nuestra alegría, y debemos compartirlo de esa manera. Jonás nos recuerda en esta oración que cuando nos volvemos hacia el camino de Dios, la prontitud de Dios para oír y responder nuestras oraciones se ve. La, la presencia de Dios empieza a verse en nuestras vidas cuando volvemos. La mano poderosa de Dios empieza a verse en nuestras vidas cuando volvemos nuestro camino para atrás. Eh, Jonás estaba perplejo, no estaba desesperado. Jonás recuerda el favor de Dios para con él, cuando buscó a Dios y confió en él en su angustia. Imagínense si Jonás del vientre del pez pudo hacerlo, ¿cómo no podemos hacerlo nosotros? Y Jonás amonesta a los demás y les dice que hay que mantenerse cerca de Dios, no hay que alejarse. En su angustia reconoce todo lo mal que estaba haciendo. Jonás había huido malamente de la presencia de Dios. Tranquilamente podría ser abandonado por él y dejarlo a su suerte que muera dentro del pez. Pero no fue así. El Señor y Dios se acuerda de él y escucha su oración y lo lleva nuevamente a tierra. Y el versículo 10 dice: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. La liberación de Jonás es considerada y es vista como ejemplo del poder de Dios sobre todas las criaturas, como ejemplo de la misericordia de Dios para una persona que, habiendo estado alejada de él, vuelve por los caminos, sobre un pobre que estaba angustiado y ora a él, y Dios lo escucha. En medio de todas nuestras diversas experiencias, de los cambiantes tiempos que vivimos, de los cambiantes escenarios y cosas que nos presenta la vida, tenemos que mirar por fe fijamente a Dios, a nuestro Redentor, una vez sufriente y moribundo. Esto eh, representa y figura como tipo de la resurrección de Cristo. Y tenemos que poner la vista en Él, nuestra fe en Él, viendo que Cristo una vez murió y sufrió por nosotros, pero ahora resucitó y fue ascendido, a quien podemos confesar nuestros pecados y a quien podemos llegar cada día en oración. Jonás nos recuerda que por más alejado que estemos de Dios, por más lejos que estemos, por más grande que sea la aflicción, que no importa el lugar donde estemos viviendo, que no importa el lugar donde estemos haciendo, que no importa el momento, debemos ir a Él en oración, y que nuestra oración no debe ser un formato de oración, no debe ser palabras que salgan sin sentido, no debe ser palabras que salgan al voleo, no debe ser palabras repetitivas que tengamos un versito ya diagramado, por decirlo de alguna manera, sino tiene que ser lo que tengamos dentro del corazón. Que esto nos anime a poder seguir haciéndolos, poder llegar al Señor en oración cada día, cada mañana, en cualquier lugar, en cualquier momento. Hermanos, esto quería compartir con ustedes, esperemos que haya sido de utilidad en este tiempo que estamos viviendo, que no nos podemos ver, que no nos podemos juntar, dando gracias a Dios y pidiéndole que Él bendiga su palabra.